Amados hermanos, cuando se predica de la importancia de guardar los 10 mandamientos, algunos afirman que los cumplen todos. Sin embargo, muchas veces, como desconocen el significado espiritual de estos estatutos, creen que los obedecen y por eso lo aseguran con suma facilidad. No obstante, lo más probable es que los estén quebrantando. Esto se ve de manera especial con el sexto mandamiento. Al escuchar "no matarás", muchos piensan que lo cumplen porque nunca le han quitado la vida a alguien. Sin embargo, cuando entendemos el sentido más profundo de este mandamiento, ya no le resultará tan fácil afirmar que lo están cumpliendo. Espero que, a través de esta serie de mensajes sobre los 10 mandamientos, su vida esté siendo transformada y que cada día viva en esa verdadera libertad que Dios le ha dado en Cristo, obedeciendo sus mandamientos y experimentando las múltiples bendiciones de su Padre Celestial, quien escucha y responde sus oraciones. Hermanos, es bien sabido que, en un sentido amplio, matar no solo se trata de quitarle la vida a otra persona, sino también el suicidio se considera como tal. El hecho de que se trate de su propia vida no significa que tenga derecho a decidir cuándo terminarla o hasta cuándo preservarla. La soberanía sobre toda vida le pertenece únicamente a Dios. Lo mismo sucede con el aborto. Incluso un feto en el vientre materno ya es un ser vivo. Por eso, nadie tiene el derecho de decidir sobre la vida de ese ser aún no nato. La autoridad, incluso sobre la vida de un embrión, le corresponde solamente a Dios. Si matar ya es en sí mismo un terrible pecado, se podrán imaginar lo terrible y grave que es el aborto, cuando los propios padres son quienes deciden quitarle la vida a su hijo. Esto es algo no solo inaudito, sino inhumano. Hermanos, no es necesario explicar por qué matar es un acto de maldad. Cualquier persona con un mínimo de sentido común sabrá que matar es un pecado. No obstante, cuando Dios establece este mandato, no se refiere solamente a quitarle la vida a alguien. Dios también prohíbe lo que podríamos llamar matar espiritualmente. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, matar espiritualmente ocurre cuando con sus palabras o acciones hace que alguien tropiece o se desvíe de la verdad en su vida de fe. Tropezar significa caer o desviarse. En este contexto, tropezar en la fe significa apartar a alguien de la verdad. Por ejemplo, supongamos que un hermano pregunta a un líder de la iglesia si es correcto faltar al culto el domingo por un compromiso familiar. Si el líder le responde que lo puede hacer siempre y cuando se trate de una ocasión importante, ese consejo podrá alejar al hermano de Dios, llevarlo por el camino equivocado y, en última instancia, perder su salvación. A esto me refiero cuando digo matar espiritualmente. Otro ejemplo, imaginemos que alguien encargado de la tesorería de la iglesia necesita dinero con urgencia, tiene acceso a las finanzas y le pregunta a un diácono si estaría mal usar esos fondos solo por unos días y luego reponerlos. Si ese hermano le responde que está bien en tanto lo devuelva, ese consejo estará en contra de la voluntad de Dios. Estará haciendo pecar al tesorero. Es tal como lo dijo Jesús: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Enseñar algo opuesto a la verdad y desviar a alguien del camino de vida es matar espiritualmente. Muchas veces, por orgullo, algunos creyentes dan consejos equivocados a los recién convertidos, aun cuando no conocen la respuesta correcta. Esto podrá causar serios problemas espirituales a esos recién convertidos. Espero que ninguno sea tropiezo para otros. Si alguna vez no estás seguro de cómo aconsejar, lo mejor es dejar de lado el orgullo y decir con humildad que mejor le consulte a un líder. Porque si responde de acuerdo con su propio criterio, sin conocer la verdad, y su respuesta resulta equivocada, estará pecando por aconsejar mal a un hermano. También cuando habla lo que no corresponde, murmura, juzga, critica o condena, estará matando espiritualmente a otros. Cuando habla mal de alguien, difunde chismes o siembra división en la iglesia, estará siendo tropiezo para otros. Esas expresiones pueden llenar a los demás de odio e incluso llevarlos a pecar.
Aún en esta iglesia han ocurrido situaciones así. Algunos, por escuchar y esparcir rumores maliciosos, terminaron pecando. Otros cayeron en el mal por juzgar, criticar, condenar, causar divisiones y tuvieron que enfrentar pruebas hasta que finalmente se arrepintieron delante de Dios. Hermanos, hay ocasiones en las que alguien se aparta de la senda correcta en su vida de fe, no por culpa de otros, sino por la maldad que hay en su propio corazón. Un claro ejemplo es el Señor Jesús. Él siempre vivió en obediencia a la verdad. Sin embargo, la pecaminosidad de los líderes religiosos judíos y gente malintencionada y perversa como Judas Iscariote se hizo evidente a causa de la luz espiritual que el Señor reflejaba. Eso no era culpa de Jesús, sino de la maldad que había en ellos. Hermano, aunque otro no haga lo correcto, eso no debe influir para que haga lo mismo. En el caso de Jesús, aunque no tenía pecado, por la luz de pureza que reflejaba, los inicuos caían en el mal por la maldad que había en su interior. Lo mismo pasa hoy. Si alguien comete alguna falta, no deberá imitarlo. Si lo hace, es porque todavía hay maldad en su corazón. Pensemos en un ejemplo. Alguien ve a un nuevo creyente que aún no ha dejado sus viejos hábitos mundanos y al ver su comportamiento, no solo lo critica, sino que, además, usando eso como pretexto, decide ya no ir a la iglesia. Si reacciona así, se estará autocondenando, ya que usted mismo será su propia piedra de tropiezo. Su decisión no proviene de la falla del otro hermano, sino de su propio sentimiento de condenación. Hay algunos que creen que es justo criticar el accionar de un creyente que ha cometido una falta y calificarlo incluso de pecador. Sin embargo, al hacerlo, la maldad se enraizará en sus corazones. Comenzarán a sentirse incómodos, resentidos, y se autojustificarán diciendo que si los que van a la iglesia son así, entonces no hay razón para ser cristianos. Con ese tipo de excusas, ellos mismos serán su propia piedra de tropiezo. En otras ocasiones, también sucede que uno se desilusiona y se aparta de Dios porque alguien en la iglesia en quien confiaba actuó de forma deshonesta. No obstante, recuerde algo muy importante. La salvación es personal. Bajo ninguna circunstancia deberá permitir que alguien lo aleje de su salvación. Usted tiene su propia conciencia y el Espíritu Santo habita en su corazón. Si permanece en oración, podrá discernir y tomar la decisión correcta. No habrá excusa en el día del juicio final. No habrá justificación alguna. La responsabilidad de su fe y de su salvación es suya. Algo similar sucede con los préstamos o cuando alguien le pide ser su aval o garante de alguna transacción o contrato. En nuestra iglesia siempre se ha enseñado que los hermanos no deben hacer negocios entre ellos, ni salir como garante o aval de otro. Si alguien sale como garante de un préstamo y después enfrenta problemas, eso mostrará que su fe no es sólida. Por eso, desde hace tiempo enseñamos que no se debe hacer negocios ni préstamos de dinero entre miembros de la congregación. Si desobedece y a pesar de esta advertencia alguien le pide que lo avale o le preste dinero, deberá discernir con la verdad y no ceder. Si no lo hace y desobedece la palabra y termina enfrentando dificultades, no trate de justificarse ni tampoco se queje, más bien arrepiéntase. Y tenga cuidado, porque si juzga y culpa a los demás, esa maldad no solo lo afectará a usted, sino también podrá arrastrar a otros. Por eso, viva siempre en obediencia a la palabra, discierna las circunstancias con sabiduría y mantenga su corazón limpio delante de Dios. Haga siempre lo que es correcto y nunca se equivocará. Hermano, si en verdad tiene fe y ve la falla de alguien, no deberá señalarlo ni juzgarlo, sino tener compasión y orar por esa persona. Le pregunto, ¿por qué viene a la iglesia? ¿Solo porque alguien lo invitó? ¿O deja de venir porque alguien lo defraudó? Si es así, pregúntese si su fe es verdadera. La fe genuina se mantiene firme porque está puesta en Dios, no en los hombres.
Cuando su mirada está fija en el Señor y su confianza está en Él, nada lo hará caer. Los tropiezos aparecen cuando quita los ojos de Cristo y los pone en las personas. Por eso, no ponga su esperanza en las personas, fije su mirada solo en Jesucristo. No ponga su confianza en lo que el hombre haga o deje de hacer. Confíe únicamente en el Señor, que nunca falla. La vida cristiana es un caminar personal con Dios. Los pastores podemos enseñar la verdad, aconsejarlo y guiarlo. No obstante, la fe no se puede prestar. No hay una fe vicaria ni una espiritualidad prestada. Cada uno debe decidir creer, determinarse a desechar el pecado y crecer en santidad. El pastor lo ayuda, pero la decisión es suya. Sin embargo, algunos dicen que dejaron de asistir a la iglesia por culpa de fulano, o que perdieron su fe por causa de mengano, o que ya no tienen gozo porque otro los perjudicó. Esas solo son excusas. La maldad que hay en su interior es la que lo hace dejar la iglesia. Es porque juzga y condena a los demás. Hay quienes incluso se apartan de la iglesia al escuchar la palabra de Dios porque los ofende. Como han vivido en el pecado, cuando oyen la verdad, sienten que los confronta, y en lugar de arrepentirse, se molestan y se van. Por ejemplo, cuando el pastor predica del pecado, algunos sienten que el mensaje va directamente contra ellos. Entonces se ofenden y se alejan de la iglesia. A veces también dejan la congregación porque la palabra de Dios contradice sus propias ideas o su forma de pensar. Por ejemplo, la palabra nos enseña que la 10ª parte de nuestros ingresos le pertenece a Dios y que debemos traer los diezmos completos para ser bendecidos. Sin embargo, cuando se predica sobre este tema, algunos se incomodan y dudan, pensando que en la iglesia solo se pide dinero. También, cuando oyen de las obras milagrosas de Dios, de sanidad y milagros, muchos no pueden creer y dicen que no es cierto y por eso fluctúan en su vida cristiana. Pero pensemos, si Dios obrara únicamente de acuerdo con el criterio humano, si hiciera solamente lo que es lógico para el hombre, ¿acaso podríamos creer en Él? La diferencia entre Dios y nosotros es como la distancia entre el cielo y la tierra. Por eso, si se guía por su razonamiento humano y racional, no podrá comprender plenamente todo lo que Dios hace. Tampoco entenderá su voluntad, ni su plan perfecto. Nadie puede atreverse a juzgar si lo que Dios hace o lo que ha hecho es correcto o no, de acuerdo con su propio criterio o escala de valores. Jesús dijo en el capítulo 11 de Mateo: Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y en el Evangelio de Juan se menciona: pero si uno anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Es decir, alguien de buen corazón y que ama la verdad no dudará de la palabra de Dios, porque esa palabra es luz. Pero los que viven en tinieblas la rechazarán, porque no hay luz en ellos. Hermanos, si alguien se aleja de la senda correcta, eso revelará su falta de fe y la maldad que todavía hay en su corazón. Claro, también hay responsabilidad de aquel que provoca que otro tropiece en su vida de fe. Por ejemplo, al compartir la palabra, aunque lo que diga sea verdad, deberá ser prudente y tener en consideración el nivel de fe de los demás. Si a un nuevo creyente, que recién ha recibido al Espíritu Santo, le dice de golpe que debe dejar de beber o fumar para ser salvo, o que no debe trabajar los domingos, o que si deja de orar, levantará un muro de pecado contra Dios, y que debe venir a la iglesia a orar todos los días, le pregunto, ¿qué cree que pasará? Eso será como darle carne sólida a un bebé. Un niño pequeño no podrá digerirla, más bien se enfermará. Lo mismo sucede en lo espiritual. Aunque trate de obedecer, lo sentirá como una carga demasiado pesada. Entonces pensará que la vida cristiana es demasiado difícil y terminará apartándose de Dios y de la iglesia. Por eso Jesús dijo: ay del mundo por los tropiezos, porque es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es decir, incluso si sus intenciones son buenas, pero lo que expresa lo hace sin cuidado o está mal orientado, puede ser tropiezo para otro.
Eso también es matar espiritualmente a su prójimo y por eso enfrentará pruebas y dificultades. Si realmente ama al Señor y le importan las almas, deberá cuidar mucho sus palabras. Cada expresión debe ser edificante a fin de no alejar a esa alma del camino correcto de la fe. Deberá examinar si lo que dice desanima a los demás o si, por el contrario, los anima, los fortalece y les da esperanza para avanzar en su vida cristiana. Hay quienes insisten demasiado en señalar lo malo y terminan lastimando a otros. Siempre están corrigiendo y enfatizando lo que está mal y lo que no se debe hacer. Pero pensemos, si en la iglesia solo sirvieran los que ya son maduros en la fe y hacen todo bien, pregunto, ¿cómo crecerían los que recién empiezan? Todos necesitan paciencia y apoyo para progresar en su medida de fe. Si es paciente, aun con los que no tienen una fe firme, todos crecerán y juntos conseguirán grandes logros. No obstante, si solo critica, los que recién comienzan en su vida de fe se sentirán agobiados y se desanimarán. A veces, si ve que alguien está abatido, aunque tenga algo que decirle, lo mejor es guardar silencio por amor. Eso es bondad. No debe herir con sus palabras al que está lastimado. El Señor Jesús enseñaba la verdad con una claridad perfecta, pero nunca hizo tropezar a nadie. Con amor guió a los pecadores a Dios y hasta entregó su vida para encaminarlos a la salvación. Así como Jesús condujo a tantas almas al camino de la vida eterna, espero que cada uno igualmente haga lo mismo. En segundo lugar, matar espiritualmente también significa odiar a un hermano. La palabra dice, todo el que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, si odia a alguien en su corazón, es como matarlo espiritualmente. Tenga esto presente y examine sus pensamientos. Quizás se pregunte, ¿por qué el odio es considerado un pecado tan grave comparable con el homicidio? Porque todo asesinato tiene como raíz el odio. Al principio alguien puede ocultarlo en su interior, pero si ese odio crece, tarde o temprano se manifestará en acciones, y eso lo puede llevar a cometer un acto criminal. Pensemos en Caín, el primer fratricida de la humanidad. La raíz de su pecado fue el odio. Caín no amó a su hermano Abel. Se llenó de celos porque Abel había hallado el favor de Dios. Si Caín hubiera escogido amar en vez de odiar, no habría tenido ninguna razón para envidiar la relación de su hermano con Dios. Al contrario, se habría alegrado de la bendición de Abel y se habría esforzado por corregir su propio accionar para agradar a Dios y recibir también su amor. Sin embargo, Caín no lo hizo. Al ver que Dios rechazaba su ofrenda y en cambio aceptaba con agrado el sacrificio de Abel, su odio se exacerbó. Y con premeditación, alevosía y ventaja, buscó el momento oportuno y mató a su hermano. El odio que alguien guarda en su corazón puede llevarlo al homicidio. Por eso, debe tener bien en claro que el odio es una semilla muy peligrosa de maldad y batallar en oración para arrancarlo de raíz de su corazón. El Señor Jesús lo explicó claramente en el capítulo 5 de Mateo, que dice, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, el odio en el corazón abre la puerta a todo tipo de males. De allí surgen las maldiciones, las peleas, la envidia y los celos. Del odio también brota el juzgar, condenar, divulgar las faltas de otros, engañar y hacer daño. Esto lo puede llevar aún a cortar con relaciones familiares o amicales y convertir a alguien en su enemigo acérrimo. Todas estas acciones se originan en el odio, y eso es como matar espiritualmente a su prójimo. En el Antiguo Testamento, cuando aún no había venido el Espíritu Santo, no era fácil circuncidar el corazón y santificarlo.
Sin embargo, ahora, en este tiempo del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo habita en cada uno y le da poder para despojarse no solo de los actos pecaminosos, sino incluso de las raíces mismas del pecado. Por eso hoy Dios no solo le dice que no debe matar con sus manos, sino también lo exhorta a extirpar de raíz todo odio que hay en su ser. Cuando purifica su corazón del pecado y la maldad y lo llena de amor, permanecerá en el amor de Dios y experimentará en su vida la evidencia de ese amor en toda su plenitud. Aquí concluyo. Hoy hemos reflexionado del sexto mandamiento que establece: no matarás. Hemos visto que no solo se trata de quitarle la vida a alguien, sino también implica no matar espiritualmente. Matar espiritualmente ocurre cuando con sus palabras o acciones hace que otro peque, se aleje de lo que es correcto, apartándolo de la verdad. Y segundo, cuando en su corazón odia a alguien. La palabra menciona en Primera de Juan: amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, cuando ama de verdad, no se fijará en las faltas de los demás. Y aun si nota alguna carencia en otros, en vez de juzgarlos, tendrá compasión y paciencia con ellos y los apoyará, creyendo que el poder de Dios podrá transformarlos. El Señor nos amó de esa manera. Cuando aún éramos pecadores, Él nos extendió su mano de amor, nos salvó y nos dio la esperanza viva de la vida eterna. ¡Qué derroche de amor! Es mi deseo que, con el mismo corazón de Cristo, quien amó aún a sus enemigos, cada uno muestre ese mismo amor a todos, incluso a quienes les cuesta amar. Oro en el nombre del Señor, para que Dios los guíe a la mejor morada en el reino de los cielos, y así vivan para siempre en la plenitud de su amor. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división,
de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.